Ok, parece que sí está grabando. Buenas tardes. Sí está grabando. Muy buenas tardes, mi nombre es Marisol Peralta. Vamos a empezar con la presentación de la unidad 4 de Estadística Inferencial. Mi nombre es Marisol Peralta Andrade. Estamos nada más haciendo las últimas pruebas de que esté grabando de manera correcta. Y voy a estar explicando la unidad número 4. Vamos a comenzar. El primer punto es el 7.2, las estimaciones y el tamaño de las muestras. Las opciones más comunes para el nivel de confianza, que es lo que nos va a estar utilizando para hacer las pruebas de hipótesis, es el 90%, que es con 0.10, un alfa de 0.10, el 95% con un alfa de 0.5 y 99% con un alfa de 0.1. Este es el nivel de confianza para las pruebas. El utilizar, tenemos aquí una información que menciona que utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. La opción más común que se utiliza es la del 95%, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión y confiabilidad. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método, de los cuales 525 nacieron niñas. La primera cosa que vamos a hacer es sacar cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método. Para esto, para utilizar la estimación puntual, pues la estimación debe ser la proporción muestral. Esa es la mejor que podemos utilizar. Entonces, para esto lo único que tenemos que hacer es multiplicar, más bien dividir la cantidad de niñas o de éxitos que sucedieron en el número de la muestra o en la población total. Entonces, nosotros tomamos la calculadora y dividimos 525 entre 574 y nos da un 0.9146. Por eso decimos que es un 91.4%, lo que es la mejor estimación puntual de la proporción de la población de niñas. Para el siguiente dato, dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Entonces, para esto vamos a utilizar Minitab. Vamos a abrir una pestaña de Minitab. Nos sirve esta. Podemos borrar esto que está aquí. Y nos vamos a Estadística, Basic Statistics. Y nos vamos a ir a Proportions. A Proportion. Y vamos a tomar en Summarize Data. Nos da el número de eventos y el número de trials. Entonces, en eventos vamos a agregar el total, que es 574. En el número de intentos vamos a poner los eventos en success. En el number of trials vamos a poner 525. Y nos vamos a ir a opciones para asegurarnos que esté la proporción al 95%. Muy bien, porque nos está pidiendo que el intervalo de confianza sea del 95%. Le damos OK. ¿Hay algún problema aquí? Creo que tenía que irme a Basic Statistic Proportions. Creo que es Summarize Data. No, hay alguna razón por la que no me salió bien. Vamos a intentarlo de nuevo. Es en Proportions, Summarize Data.
574, 525, en opciones está 95 y está bien. El método debe ser exacto, o vamos a ver qué es lo que nos está haciendo falta. Parece que todo está bien, vamos a ver por qué no nos da la información. Dice que el número de intentos está mal, que a single integer constant value menor a 574. Entonces creo que es al revés, creo que tomé la información al revés. El número de eventos es 525 y el número de trials son 575. Vamos a ver si esa es la razón. Entonces dice que la proporción se encontrará en el intervalo de confianza y podemos ver que ahora sí está bien, porque ahora sí me dice que la muestra n es igual a 575. La información estaba volteada. Estuve tratando de hacerlo de acuerdo a los videos, pero al parecer puse al revés la información. Primero en eventos era el número de success y en trials pues era la muestra. Entonces podemos ver que ya poniéndolo de la manera correcta, ahora sí me arroja la información que esperábamos. En el sample P ahí está, en la muestra. Y el intervalo de confianza, pues aquí está del 95% y nos da lo que es el lower y el higher value para esta muestra. Entonces aquí está el intervalo de confianza. Vamos a copiarlo. Y lo podemos pegar aquí. Una vez que sale en donde se está yendo la información, está muy extraño. Tenemos muy pequeñita la... Ahí está, ahora sí salió. Muy bien, y aquí está la información que estábamos buscando. Vamos a ver qué más. Entonces nos menciona aquí que representa que si se hace un número determinado de muestreos en el 95%, la proporción se encontrará en este intervalo de confianza. Algo que nos estaba marcando en la información el profesor nos habla acerca que esto no es acerca de probabilidades, no es que la probabilidad es del 95%, más bien significa que al hacer un número determinado de muestreos, el 95% de la proporción se encontrará dentro de este intervalo de confianza que está aquí está demostrado. Ahora vamos a pasar a la siguiente cosa que nos está pidiendo el ejercicio. Ahorita hicimos el intervalo de confianza. Ahora nos pide que calculemos el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a estadísticas, nos vamos a Power and Sample Size, y de ahí nos vamos a Sample Size for Estimation y le vamos a poner que el parámetro va a ser Proportion. Vamos a asegurarnos que sea Proportion. Perfecto, aquí está Proportion. Y en la proporción le vamos a poner que queremos el límite de proporción. Para eso utilizamos lo que ya nos dio la parte de arriba, que es a 0.914, que ya dijimos que esa era nuestra estimación puntual. Entonces, ahora en Estimate Sample Sizes, vamos a pedirle vamos a ver qué es lo que queremos aquí. Aquí dice que queremos el error, margin of error, y los sample sizes son 574. En opciones
nos vamos a asegurar que esté en el confidence level de 95% porque es al que estamos trabajando. Le damos OK y ahora le damos OK de nuevo. Y aquí nos da el sample size, que es el tamaño de la muestra, y nos da el margen de error, nos da el margen de positivo y el margen negativo, o más que nada pues de ambos lados. Nos da a ambos lados de la campana, nos da los valores. Entonces esta es la tercera información para este problema. Y pasamos ahora al inciso D, donde dice calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. Sí, por eso tomamos error, porque aquí nos pidió que calculáramos el margen de error E. En este caso, en el D nos está preguntando el tamaño de la muestra necesario basado, pero ahora en la proporción de éxito. Si esta fuese del 90% y el margen de error del 1% en un nivel de confianza del 95%. Entonces, para hacer esta información, nos vamos de nuevo a estadística, a Power and Sample Size, a Size for Estimation. No estamos igual en Proportion, pero ahora en Proportion le vamos a poner 90 porque eso es lo que nos está pidiendo la muestra. Aquí ellos están moviendo la proporción de éxito al 90%, cuando en el real teníamos de 91.4. Pero ellos nos están pidiendo que movamos ahora al 90%. Dice que ahora busquemos el margen de error, pero este sería del 0.01. Ok, vamos a ver aquí qué nos hace falta. Vamos a abrir un poco la ventana porque no me permite ver todo lo que he puesto. Sample size for estimation, parameter proportion, estimate sample size. En estimate sample size ponemos de nuevo 574, disculpen. 574, pero ahora en opciones, acá, en el margen de error, ok, era en Estimate Sample Sizes. Aquí está, Estimate Sample Sizes, por eso me está pidiendo el margen de error. Entonces el margen de error es 0.01. Ahora sí nos vamos a asegurar que el nivel de confidence esté en el 95%. Listo. Y listo. Y aquí está. Entonces esta es la información que necesitábamos para el inciso D, que es el margen de error del 0.1, y para que nosotros tuviéramos este margen de error, el tamaño de la muestra tendría que ser de 3786. Entonces esta es la información para este primer ejercicio. Ahora pasamos al siguiente, que es también un ejercicio de género, pero esta vez lo vamos a utilizar pero con niños. Dice que el mismo Genetic Institute ahora quiere saber cuáles son las probabilidades o cómo pueden incrementar las probabilidades de conseguir un niño. Para esto el estudio se realizó con 152 bebés de padres que utilizaron el método y de los cuales 127 nacieron niños. Muy bien, entonces, ¿cuál es la mejor estimación? Pues de nuevo, la mejor estimación de la proporción poblacional va a ser la proporción muestral, que pues es 127 sobre 152. Lo hacemos. 127 sobre 152 y nos da que es de 0.83.5. Entonces ya tenemos nuestra proporción muestral que nos ayuda a saber la proporción poblacional. Ahora en el inciso B dice que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza al 95% de los niños de padres que utilizaron este método. Entonces nos vamos a estadísticas de nuevo,
nos vamos a básicas y nos vamos a proporción. Y en Summarize Data nos quedamos el número de eventos, en este caso ahora sería 127 y el número de intentos sería el de 152. Y le damos en opciones para asegurarnos que esté al 95% el intervalo de confianza. Ok, y aquí nos da los datos. Este es nuestro intervalo de confianza del 95%. Nos muestra correctamente que nuestra muestra, nuestro valor de X es 127, que son los éxitos, y nuestro tamaño de la muestra, que es de 152. Muy bien, entonces tenemos los datos acomodados de manera correcta y esto es lo que nos pide el primero, el inciso B. El inciso C nos pide que calculemos el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces ahora nos vamos a estadísticas, Power and Sample Size, nos vamos a Sample Size for Estimation, ya estamos bien en Proportions, nos vamos a la proporción que nos está pidiendo, pero en este caso la proporción pues ya la sacamos y la proporción es de 80 y le teníamos arriba 83.5 83.5 y perdón, es 0.83, así tiene que ser 0.835 porque la proporción tiene que estar con decimales. Y nos vamos ahora a pedir el margen de error. Y el sample size pues tiene que ser de 152 porque es el total, el tamaño de la muestra. En opciones vemos que si estamos al 95% y con eso le damos OK. Y aquí está nuestra información, el tamaño de la muestra, pues sabemos que es 152 y el margen de error de ambos lados de la campana es este, 0.55 y negativo 0.68. Muy bien, ahora pasamos al inciso D, donde dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 85% y el margen de error del 2% en un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos de regreso a Power and Sample Sizes. Cambiamos porque ahora nos está pidiendo que el nivel, la proporción de éxito sea del 85%. Y nos está pidiendo que ahora estimemos el tamaño de la muestra con un nivel de confianza, el margen de error del 0.2 con un nivel de confianza del 99%. Muy bien. Ya tenemos toda la información que nos está pidiendo el enunciado, entonces le damos OK. Y aquí está nuestro margen de error que nos está pidiendo del 2% y nuestro tamaño de muestra para que tuviéramos un margen de error del 2% tendría que ser de 2.327 bebés. Entonces esta es la información del segundo ejercicio. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las estimaciones y tamaño de la muestra. Para entender la media muestral es mejor la estimación puntual de la media poblacional. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Y utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia muestral. Para utilizar una proporción muestral, para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Aquí también, pues la opción es del 95%, es la más común, puesto que provee el equilibrio preciso entre lo que ya habíamos hablado, que era la precisión y la confiabilidad.
Entonces aquí nos vamos a dar cuenta como en estos casos de las estimaciones y los tamaños de la muestra, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Entonces en estos ejercicios vamos a utilizar la media muestral como la media poblacional para empezar a hacer las calculaciones. Entonces también vamos a tener que determinar el tamaño necesario de la muestra y entender que esta media muestral pues es la mejor estimación que vamos a tener. Entonces vamos a pasar a los ejercicios. El ejemplo del peso de hombres. Dice que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple de 40 personas, que n es igual a 40, y una media muestral de 172.55 libras. Las investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres, creo que aquí está, no, sí, de la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada de 26 libras. Y estas son las tres calculaciones que vamos a hacer. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Pues para esto vamos a irnos a utilizar pues la media muestral para calcular la estimación. Muy bien. Entonces, para hacer esto, tenemos que pasar también al inciso B, donde dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres, y cuando hagamos este, nos va a dar, por ende, la estimación puntual. Entonces, vamos a hacer este, que es estadísticas. Nos vamos de nuevo a estadísticas básicas, pero nos vamos a One Sample C. Le vamos a dar el... Vamos a quitar esto de aquí porque ya tiene la información de algunos ejercicios pasados. Y le vamos a pedir a dar Summarize Data. Entonces, en el Sample Size, le vamos a poner que es 40 porque es el tamaño de la muestra, 40 hombres. Y en el Simple Mean, el que nos da, que es la media muestral de 172.55. Y el Known Standard Deviation de 26 libras. Cuando nos dice el Known Standard Deviation, no quiere decir que sea la desviación estándar, es la conocida, es la que pensamos que es. Entonces, ya hicimos esto, ya le dimos la desviación estándar en opciones, pues está 95%, que es lo normal. Entonces le damos OK. En este momento no le estamos pidiendo que nos haga ningún tipo de hipótesis, así es que esto lo vamos a dejar sin marcar. Y le damos OK. Entonces aquí nos da de nuevo el intervalo de confianza que nos está pidiendo aquí y nos está dando la parte de arriba, el upper bound de 179.31, nos está dando el standard error de la media y nos está dando la media muestral que ya les habíamos dado, la información que nosotros le dimos. ¿Y por qué no contestamos esta? ¿Por qué? Porque la mejor estimación puntual del peso medio pues va a ser del peso medio poblacional de los hombres, pues va a ser la media muestral. Por eso, como lo vimos en el dato de aquí arriba, la media muestral va a ser la mejor estimación. Por eso no contestamos el inciso A hasta contestar el inciso B, porque como ven, pues aquí está, es la mejor estimación. Entonces, esta es la respuesta a el inciso A y al inciso B. Ahora vamos a hacer el inciso C, donde es calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población conocida es de 26 libras con un nivel de confianza del 25%. Para ello nos vamos a Power and Sample Sizes, Estimations, y nos vamos a quedarnos igual, pero ahora vamos a cambiar que no queremos el parámetro de proporciones, sino que queremos el dato de la media. Y que aquí está el Standard Deviation Known es de 26. Y ahora vamos a estimar el Sample Size, que es lo que nos está pidiendo el enunciado, con un margen de error de 0.5, porque pues quiere, aquí es lo que nos dice el margen de error.
y con nuestro nivel de confianza de 95%. ¿Ok? Ok. Y aquí está nuestro margen de error. Y para poder tener este margen de error, pues el tamaño de la muestra sería de 1.036.733 si quisiéramos tener este margen de error. Muy bien, entonces ya hemos realizado estos 3 ejercicios. Pasemos al que sigue. Ahora dice ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Dice que se obtiene una muestra aleatoria de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Entonces nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Entonces para esto nos vamos de nuevo a que la media muestral es la mejor estimación de la media poblacional, así es que pues son los 4.63 que tenemos ya en el enunciado. Entonces, para hacer la siguiente parte, el inciso B dice construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Entonces, lo vamos a hacer en estadísticas básicas, en One Sample C. Le vamos a pedir Summarize Data. El sample size es de 50 y el sample mean de 4.63. Y la desviación estándar conocida es de 0.54. Y en opciones le vamos a pedir asegurarnos que el intervalo de confianza esté en 99, porque es lo que nos pide el enunciado, que esté el intervalo de confianza en 99. Entonces le damos OK. Ya tenemos los datos que teníamos que agregar, que es 50, 4.63 y 0.54. Le damos OK. Y aquí está. Entonces, este es nuestro intervalo de confianza. Nos está dando nuestro upper bound, nuestra media y nuestro número de datos. Entonces, esta es la información para el inciso B. Y ahora vamos a hacer el inciso C, donde dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se trata de tener un margen de error del 0.25, la desviación estándar de la población de 0.54 con un nivel de confianza del 99%. Entonces vamos a irnos a estadísticas, Power and Sample Sizes, Sample Size for Estimation. El parámetro va a ser la media, que es mean. Standard Deviation va a ser de 0.54, porque es lo que nos está pidiendo el enunciado. Y, perdón, el enunciado nos está pidiendo que la desviación estándar sea de 0.54. Y ahora queremos el Estimate Sample Size, entonces le vamos a dar el margen de error del 25%. Entonces es media, Standard Deviation de 0.54, Sample Size 0.25, opciones en 99, porque nos está pidiendo un 99% de nivel de confianza. Y aquí está. Entonces, el margen de error al 25% tendríamos que tener una muestra de 35 personas. Entonces, esta es la información de este ejercicio con el que sacamos basándonos en la media muestra. Pasamos al siguiente tema en el que nos pide, dice a 7.4, la estimación de la media poblacional cuando tenemos una desviación estándar desconocida. Por alguna razón, no sé por qué, no se pudo poner ese signo en el tema. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, dice que cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplan los requisitos relevantes. Entonces, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales que pueden variar después de haber
impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Y pues los grados de libertad es igual a... está muy chiquita la letra. A n menos. Perdón. Entonces vamos a pasar a los siguientes datos. Dice que la estimación de la media poblacional, para ello podemos utilizar dos cosas. Podemos utilizar las distribuciones Z y T cuando se cumplan los siguientes datos, que se utiliza la distribución normal Z cuando la desviación estándar es conocida y la población está distribuida normalmente. Y también cuando se conoce la desviación estándar y el número o la muestra es mayor a 30. Y se utiliza la distribución normal T cuando desconocemos la desviación estándar y la población se distribuye normalmente, y también cuando la desviación estándar se desconoce y la muestra es mayor, la muestra es mayor a 30. Y aquí vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, ahora sí podemos hacer chiquito esto. Dice, el conjunto de datos en el archivo anexo concluye los pesos en libras de la basura desechada de 62 hogares. De una muestra de 62 hogares. Dice que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares, que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos a la media muestral. Como aquí no tenemos los datos, no nos está dando sumarizados, vamos a abrir el documento y vamos a hacer el inciso B, donde cuando saquemos el intervalo de confianza, ahí nos va a arrojar los datos también de lo que es la estimación de puntual del peso. Entonces vamos a sacar el documento. Vamos a ver cuál de todos es. Este no es. Calificaciones no, es este. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a... así, es peso. Muy bien, entonces vámonos a estadística básica. Y vamos a seleccionar Sample Team. Muy bien, y le vamos a pedir que sea con las columnas y vamos a utilizar consumo, que es esta. Muy bien, entonces estamos seleccionando la columna y nos vamos a opciones para ver dónde está el confidence level, y está bien en donde lo ocupamos, que es 95, porque nos pide que construyamos el intervalo de confianza del 95%. Entonces está bien, ya tenemos el consumo, entonces le damos OK. Y aquí tenemos la información. Como pueden ver, ya respondimos también lo que es el inciso A, donde nos pedía la mejor estimación puntual. Y siempre pues la mejor estimación puntual va a ser la media muestral. Entonces la media muestral en este caso es de 2.781 kilogramos, bien, peso en libras, perdón, son libras de basura por permítanme, creo que no estoy bajando la información correcta. Un segundo. Muy bien, disculpen por las inconveniencias. Estaba mal el documento, este sí es el peso en libras, el otro decía kilowatts, entonces no tenía mucho sentido, la verdad no sé de dónde sale eso. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es irnos a estadísticas, a One Sample T. Vamos a seleccionar la columna, entonces ahora sí, peso en libras. Y nos vamos a el 95%, que es nuestro intervalo de confianza. OK. Y ahora sí está la información correcta. El peso en libras, la muestra es de 62 hogares, que está correcto. La media es la respuesta a la pregunta al inciso A, que es de 27.44, que está correcta. Y tenemos su desviación estándar de 12.46,
su error estándar de 1.58 y aquí está nuestro intervalo de confianza con sus valores mínimos y sus valores máximos. Entonces esta es la información con la que contestamos el inciso A y el inciso B. Muy bien, y ahora vamos a hacer el cálculo de C. Dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población sería de 13.65 y un nivel de confianza del 95. Entonces, para eso nos vamos otra vez a Power and Sample Size. Sample Size Estimation. Le vamos a pedir el parámetro de la media. La desviación estándar que nos pide es de 13.65. Y le estamos pidiendo el estimado del sample size con el margen de error de 0.03. Aquí tengo una duda porque en los demás ejercicios estuvimos poniendo el número así, de esta manera, 0.03, pero en los ejemplos de los videos, de todos los videos en este cambió y ya no se pedía de esta manera, de 0.03. Ahora el profesor le puso 3. Entonces sí me queda una duda de cómo realmente se tiene que poner la información porque a partir de este video hacia abajo se puso sin las decimales. Entonces, si se dan cuenta, en los de arriba estábamos poniendo 0.025, 0.5, 0. De acuerdo al margen de error, pero en este caso, en este video, el margen de error el profesor lo empezó ya a poner en números sin decimal, entonces lo puso en 3. Y ya después en todos los demás videos, para todos los demás ejemplos, se siguió poniendo así, 3, 5, 15. Entonces, sinceramente, esa es mi duda, si se tiene que seguir poniendo de 0.03 o 0.25, porque como vimos en los otros ejemplos, así lo estuvimos haciendo. Entonces, sinceramente, no sé. Entonces, pero el profesor en el video lo hizo poniendo solamente el número 3. Entonces, pues vamos a ponerlo así. Entonces, aquí nos dice que para que tengamos el margen de error del 3%, el sample size debe ser de 82 hogares, que tiene mucho más sentido si nos vamos a ver los demás resultados que estábamos viendo acá de las otras estimaciones, que los tengo aquí guardados. Estábamos haciendo en una de ellas, estábamos haciendo los demás, si se dan cuenta. Le poníamos el margen de error, es a lo que me refiero con mi duda, porque en el margen de error estábamos utilizando ponerlo con decimales 0.25, 0. Y nos daba sample sizes correctos, pero en una no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en esta, para tener un margen de error del 5%, me dice que es 1.000.000. Entonces, por eso es mi duda de cuál es la forma correcta de poner el margen de error, porque había dos formas distintas en las que en los ejercicios grabados por el profesor se estaba ingresando esta información. Para mí, sinceramente, tiene más sentido ponerlo sin las decimales, pero como les menciono, yo no sé. Entonces, porque si miren, los márgenes de error, acá también, por ejemplo, el margen de error ingresado de esa manera, en 0.2, está pidiendo que sea una muestra de 2.327 personas, cuando las muestras que estábamos utilizando eran de 152 personas, 40 personas incluso, entonces se me hace una muestra muy grande. Entonces creo que lo correcto sería ponerlo sin los decimales, y yo creo que por eso a partir del siguiente video el profesor dejó de ponerlo sin decimales y ya lo puso como 3, 5, 2, 25 sin la decimal para que nos dé correctamente el tamaño de la muestra. Entonces, por eso ahorita en este ejemplo ya lo hicimos de esa manera, lo hicimos poniendo 3. Y si nos damos cuenta, ahora sí nos dice que para que el margen de error sea del 3%, ocupamos un sample size de 82, que no está demasiado alejado de los 62 hogares a los que se les hizo la muestra. Entonces, esta es la forma de contestar el ejemplo del peso de la basura. Ahora vamos a hacer este que dice que es de ejercicio de pesos al nacer.
Dice la muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos del bebé al nacer. Y dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para los pesos del bebé al nacer. Entonces, pues vamos a hacer esto. De la misma manera, pues nos está pidiendo que calculemos la mejor estimación puntual, que sería la media muestral, y la vamos a sacar ahorita que saquemos el intervalo de confianza. Entonces, vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer en estadística básica, en sample C. Y le vamos a dar los datos sumarizados. El tamaño de la muestra es de 186. El sample mean, que tiene aquí que es de 3103. De hecho, esa es la respuesta al inciso A, que la media muestral pues es la mejor estimación. Y esta es nuestra media, ¿no? El sample mean, que es 31 a 103, 3 kilos, 3.10 kilos, porque esto está en gramos. Y nuestro known standard deviation es de 696. En opciones nos aseguramos que el confidence level está en lo que queremos, que es 95% para el intervalo de confianza, y correctamente así está. Entonces nos vamos y le damos OK. Y aquí lo tenemos. Nuestra media muestral es de 3103 o de 3 kilos. Y esa es la mejor estimación puntual del peso poblacional. Es la media poblacional. La mejor estimación siempre va a ser pues la media muestral. Y tenemos nuestro intervalo de confianza con sus números mínimos y sus números máximos, donde significa, como lo estuvo mencionando el profesor, que esto no es que el 95% de probabilidad de que se encuentre aquí, más bien es que en un número determinado de muestras los datos van a estar aquí adentro. El 95% de los datos se encontrarán dentro de estos intervalos. Muy bien, ahora vamos a sacar el inciso C, que dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos en un nivel de confianza del 95%. Muy bien. Entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra con Power and Sample Sizes, Sample Size for Estimation, y lo vamos a hacer con el parámetro de la media, con la Standard Deviation Known de 465, que es la que nos da aquí. Y como estamos estimando el sample size, le vamos a poner que quiere que lo hagamos con el 10%. En opciones, el nivel de confidence, vamos a checar que si está en 95 y si lo está, le damos OK. Entonces, para sacar el margen de error de 10, el sample size tendría que ser de 8.309 bebés. Entonces, esta es la información o los resultados que nos agrega el inciso C. Muy bien, entonces pasamos al siguiente, que dice la estimación de la varianza poblacional. Entonces ahora vamos a ver acerca de la probabilidad chi cuadrada. Esta distribución de probabilidad sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utilizan los siguientes criterios para los grados de libertad. Los grados de libertad es de n-1. Vamos a ver ahorita o hablar de las propiedades de la distribución chi cuadrada. Esta distribución no es simétrica a diferencia de las distribuciones normales o de test student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. Y la distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad. Y el número de grados de libertad está dado como GL igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución amplia. Y esta es la información que tenemos acerca de la distribución de probabilidad chi cuadrada.
y vamos a hacer los ejemplos. Entonces dice, utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Muy bien, reanudamos la grabación. Ok, vamos a sacar el documento de FICO. Es este. Muy bien. Entonces, para hacer la mejor estimación puntual, va a ser la desviación estándar. Muy bien, entonces nos vamos a estadística básica. Y en el Graphical Summary. Vamos a tomar calificación FICO con un intervalo de confianza de 92.2. Perdón, un intervalo de confianza de 95, entonces nos da la siguiente información. La desviación estándar es de 92.2. Entonces, ¿por qué la estamos tomando en este caso? Se me olvidó decir. ¿Por qué estamos tomando la desviación estándar o por qué estábamos buscando la desviación estándar? ¿Por qué? Porque la mejor estimación puntual para esta información pues va a ser la desviación estándar. Entonces por eso nos metimos al gráfico para obtener la desviación estándar y como pueden ver es de 92.2. Entonces ahora vamos a buscar lo siguiente que dice que quiere que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces nos vamos a estadística, varianza, y nos vamos a asegurar que el nivel de confianza sea del 95%. Entonces, para hacer esto, vamos a seleccionar, dice que tomar el de chi cuadrada, que es el más común. Entonces, pues esta es la desviación estándar que utilizamos. El más común, como mencionaba, es el chi square, porque nos está dando dos mediciones, nos está diciendo la de Bonnet y la de chi square. Y pues la que vamos a tomar, pues es esta. Si se dan cuenta, en esta dato nos da directamente también la desviación estándar, entonces podríamos irlo a hacer en el summary, en el graphical summary, o podríamos hacerlo aquí directamente. Si se dan cuenta, en ambos nos da la desviación estándar, pero la que utilizamos para nuestro nivel de confianza va a ser esta, que es la de chi square. Muy bien, entonces ahora vamos a sacar el inciso C, donde dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos a lo del Power and Sample Size, Estimate for Size, y vamos a pedir el parámetro de la media con la desviación estándar que nos está pidiendo del 75 puntos. Y quiere que estimemos el tamaño de la muestra. Aquí estamos con un margen de error del 10%, con un nivel de confianza del 95, entonces el 95 ya está set, le damos OK. Entonces aquí está, con un margen de error de 10%, el tamaño de la muestra debería de ser de 219. Y esta es la respuesta para el inciso C. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, donde nos pide que utilicemos las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts, que era el archivo que abrí incorrectamente. Entonces, en este archivo anexo, para construir un intervalo de confianza de la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía.
Entonces vamos a calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y pues utilizando el intervalo de confianza vamos a conseguir también la desviación estándar. Entonces vamos a hacerlo al mismo tiempo. Entonces nos vamos a estadística, Basic Statistics, Variance. Vamos a seleccionar una columna. Pero perdón, no nos hemos cambiado. Disculpen. No nos hemos cambiado de archivo. Ahora sí vamos a buscar el de los kilowatts. Aquí está. Muy bien. Entonces ahora sí, estadística, Basic Statistics, Variance. Le vamos a pedir ahora sí el consumo de kilowatts. Entonces, con una varianza o con un intervalo de confianza del 95, aquí está correctamente, le damos OK. Si podemos ver, nos está dando de una vez por default, nos está dando la desviación estándar, que era lo que nos estaba pidiendo el inciso A. Entonces vemos que la desviación estándar es de 692. ¿Por qué ocupamos la desviación estándar? Porque es la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Entonces, por esa razón estamos tomando este dato. Entonces, la desviación estándar es de 692. Podemos ver que la que se tiene que tomar en este caso para tomar la varianza al cuadrado, que es la de chi-square, es de 576 a 867, este es el intervalo. Y pues esta es la respuesta para el intervalo de confianza de 95. Del inciso B es tomar la información de chi-square. Entonces, esta es la información del inciso B. Entonces, ahora vamos a sacar, dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces, vamos a tomar estos datos, nos vamos a Power and Sample Size for Estimation, en media, nos quedamos. El Known Standard Deviation que nos está dando aquí es de 250 kilowatts. Y quiere el tamaño de la muestra, pues ya estamos ahí en Sample Size con un porcentaje, un margen de error del 10% con un nivel de confianza del 90%. Si lo movemos, el nivel de confianza 90, ok. Y aquí tenemos la información, el margen de error y el sample size debería de ser de 1693. Entonces esa es la manera en la que se responde a este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente dato y esta es la exposición respecto a la prueba de hipótesis. Muy bien, entonces en este caso vamos a estar hablando acerca de los fundamentos para la prueba de hipótesis. Primero, en estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de las propiedades de una población. La prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad o una población. Tenemos dos tipos de hipótesis, que es la hipótesis nula, denominada HO, que es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. Y tenemos la hipótesis alternativa, que es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. Los métodos de prueba para la hipótesis son la región crítica o región de rechazo en el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos a la hipótesis nula. Y también tenemos por nivel de significancia, que es denotado como alfa, que es la probabilidad de que el estadístico de la prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, esta es la información que tenemos respecto a lo que son los fundamentos de la hipótesis. ¿Qué más podemos hablar acerca de la hipótesis? Pues tenemos tipos de hipótesis diferentes, de pruebas de hipótesis. Tenemos la de dos colas, donde la región crítica se encuentra en los dos extremos bajo la curva.
Tenemos la prueba de cola izquierda, que es cuando está al lado izquierdo, que quiere decir que el valor va a ser menor al de la hipótesis nula. Y la prueba de cola derecha, que es cuando el número va a ser mayor, o que el dato que estamos buscando va a ser mayor a lo fijado en la hipótesis nula. Dice decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que aprobemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: rechazar la hipótesis nula o no rechazarla. Ahora, ¿cómo vamos a basarnos en cuáles van a ser nuestros criterios de decisiones para rechazar o no rechazar una hipótesis? Entonces, la decisión de rechazarla o no suele realizarse por medio del método del valor P, que muestra que prueba de hipótesis o el método tradicional, que es el método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes el uso del valor P ha aumentado, entonces ese es el que vamos a utilizar en los ejercicios. Si el valor de P es mayor o igual a alfa, pues vamos a rechazar la hipótesis nula. El valor de P a alfa es el intervalo de confianza. Entonces, al que nosotros le pongamos o al margen de error, esa es al que vamos a comparar el valor de P. Entonces dice que si el valor de P es menor a alfa, que no se rechaza la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, ¿qué otra información podemos sacar? Pues aquí tenemos la forma en la cómo se procesa o cómo se habla acerca de las hipótesis, cómo se confirma desde el principio hasta el final. Pues esto es basado más que nada en el método científico, se podría decir, porque pues básicamente así se plantea el método científico, que es cuando tienes una afirmación, pues tenemos que hacer una serie de pruebas, tenemos que hacer cálculos para ver si es cierto lo que uno cree por nuestra hipótesis, y ir haciéndonos preguntas como de ¿concuerda la afirmación o no concuerda? Estoy rechazando con mis pruebas lo que afirmé al principio, y basándonos en eso pues podemos ir acercándonos o caminando en el método hasta llegar a la conclusión final, donde vamos a ver si realmente pudimos comprobar nuestra hipótesis o no. Entonces, este diagrama nos ayuda a ver cómo funciona el probar una hipótesis. Y pues vemos este diagrama de flujo con las decisiones de sí o no para llegar a las conclusiones de rechazar o no rechazar una hipótesis. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de los errores en las pruebas de hipótesis. Hay un error de tipo 1, que es donde se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, y se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de error tipo 1. Y el error tipo 2, que es donde no se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, que se simboliza con beta para representar la probabilidad de error tipo 2. Y por último vamos a hablar acerca de la potencia de una prueba de hipótesis. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero de la hipótesis nula. Entonces, esta es la información que tenemos respecto al punto 8.2, donde estamos hablando acerca de los fundamentos para poder probar una hipótesis. Ahorita vamos a utilizar estos fundamentos, lo que es la prueba P, lo de la hipótesis nula o hipótesis alternativa, y también los niveles de significancia en los siguientes ejercicios que vamos a hacer. Y ahí nos va a quedar mucho más claro cómo se utilizan estos datos. Entonces vamos a hacer los ejercicios de la parte 8.3, que es la prueba de hipótesis. Entonces vamos a hacer donde habla acerca del ejemplo de bombas de gasolina. Dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina de una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones.
y que 5.586 bombas eran precisas. Dice, utilice el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Para ello vamos a utilizar Minitab de nuevo. Y esta es la manera en la que podemos hacer este ejercicio. Entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas, proporciones, y vamos a pedirle el Summarize Data porque ya tenemos la información aquí. Entonces nos pide la cantidad de eventos. Pues los eventos que estamos buscando son los 1299, 1299, y la cantidad de trials pues es la sumatoria de lo que tenemos aquí, que son los 5.686 más los 1.299. Entonces nos da un total de 6.985. Entonces ahora sí le vamos a pedir que nos haga perform the hypothesis test, y el hypothesized proportion le vamos a pedir que nos demuestre que al menos el 0.20 de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Entonces le ponemos a 0.20 y en opciones el nivel de confidence nos lo está pidiendo al 0.01, entonces quiere decir que va a ser al 99%, porque eso sería, ¿no? Entonces, si tienes, para que llegue a la proporción a 1, si tienes 0.01, pues la proporción sería 0.99. Entonces, el nivel de confidence sería del 99%. Entonces, esta es la información, y ahora, como estamos buscando que queremos someter nuestra hipótesis alternativa, es de que la afirmación es menor al 20%. Entonces, la primera hipótesis que hicimos es la hipótesis nula y tiene que ser igual. Entonces, por eso en la hipótesis le pusimos el 0.20, pero que sea exacto. Y la hipótesis alternativa estamos buscando que el valor sea menor. Entonces, por eso vamos a cambiarle aquí la proporción a que queremos que sea menor a la proporción hipotética que tenemos en la primera columna. Entonces, el confidence level va a ser de 99 y la hipótesis alternativa será menor. Entonces ya tenemos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y nuestros números, y le damos OK. ¿Cómo vamos a leer estos datos? ¿O qué podemos sacar? ¿O cómo podemos sacar esta información? Como vimos en la teoría, vamos a utilizar el valor de P para ver si podemos sustentar este valor o no. Entonces nos da nuestro número de éxitos, perdón, el valor de X, que es de 1.299, nuestra muestra total, que es de 6.985, y nos da nuestro valor de P de 0.002. Entonces, ¿cómo leeríamos o cómo interpretaríamos estos datos? Podríamos interpretar o decir que se rechaza la hipótesis nula de que el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas, porque nuestro valor de P sí es menor a nuestro nivel de significancia de 0.01. Entonces podemos rechazar la hipótesis nula de que era 20%. De hecho, nos damos cuenta que el valor es menor. Entonces, si se cumple con la hipótesis alternativa, que que menos del 20% de las bombas de gasolina de la ciudad son imprecisas. Entonces, hay otra forma de hacer este cálculo o esta afirmación. Entonces, nos vamos al asistente y tomamos la información de hipótesis test y seleccionamos One Sample Percentage.
y aquí le vamos a dar la información. El total of items tested pues es el de 6.985 y el total de defective sería 1.299. El target es 20% y lo que queremos determinar es que es less than 20. El nivel alfa es de 0.01, que es lo que nos está pidiendo aquí nuestro nivel de significancia. Y esto no es necesario que lo pongamos, entonces le ponemos OK. Y nos da esta información. Y la pregunta aquí solo nos la contesta. Si nosotros al principio tenemos problemas leyendo lo que es el valor de P, pues aquí nos contesta, ¿is the 20% o es the percentage defective less than 20%? Y pues nos dice que sí. ¿Por qué? Porque el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia de 0.01. Entonces, por eso podemos desechar la hipótesis nula y aceptar nuestra hipótesis alternativa, en la cual sí es menor la cantidad de válvulas de gasolina o de bombas de gasolina que están imprecisas. No por mucho, pero sí lo es. Entonces, de esa manera podemos contestar a esta pregunta. Vamos a pasar a hacer la siguiente prueba. Y ahora nos pide los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados. 24 de los casos los resultados fueron incorrectos y 74 veces o casos con resultados correctos según los datos de experimentos realizados por los investigadores. Y se utilice su nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces, aquí no estamos buscando los errores, estamos buscando los aciertos. Entonces, vamos a ver un poco la dinámica en la que estamos haciendo nuestros datos. Entonces, vamos a utilizar de nuevo Minitab y vamos a vamos a hacerlo de las dos maneras para que no se nos haga difícil entender los resultados. Entonces, vámonos a estadística básica. Y nos vamos a proporciones, proportion, y otra vez con summarize data. Entonces los eventos quedamos que son 74 y la cantidad de trials es de 98 y vamos a pedir el hipótesis test de 0.80 porque es lo que quiere. Aquí en la hipótesis nula vamos a decir que este número tiene que ser el 80%. Esa es nuestra hipótesis nula, que tiene que ser la igualdad. Siempre equivale a la igualdad. Entonces, ahora nos vamos a opciones. Y acá en la opción vamos a poner nuestro nivel de significancia o nuestro nivel de confianza, que va a ser del 95. ¿Por qué del 95? Porque nos está pidiendo un nivel de significancia de 0.05. Entonces esto nos da que tiene un nivel de confianza del 95%. Se me había olvidado mencionar que pues creamos todo el 1 por completo sumando el nivel de significancia y el nivel de confianza. Entonces por eso si me está pidiendo un nivel de significancia de 0.05, mi nivel de confianza tiene que ser de 0.95. Porque juntándolos pues nos da completa la probabilidad o la proporción. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros datos de esta manera, ya tenemos nuestro nivel de confidencia y ahora en la proporción o la hipótesis alterna, ahora me está pidiendo también que sea menor porque la pregunta me dice la afirmación de que este tipo de resultados son correctos en menos de las 80% de las veces, entonces mi proporción va a ser menor. Le damos OK y le damos OK. Vamos a intentar leer los datos. Entonces, nuestro test
de P es igual a 0.8 contra el valor menor a 0.8. Entonces, si yo veo mi valor de P es 0.162, lo cual P es mayor a mi valor de significancia, mi nivel de significancia que es 0.5. Entonces, esto me hace que yo deseche la hipótesis nula y también la alterna de que es menor el valor. Vemos que de hecho el nivel es mayor. Entonces podemos hacerlo para que nos ayude a entender mejor los resultados. Si esto no nos queda muy claro, podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces nos vamos al asistente, nos vamos a hipótesis test y le damos aquí. Entonces en total items tenemos 98. Observe the number of defectives serían target you want to test the percentage of defective against. Vámonos, sí, tiene que ser 74, 80 y es less than 80 y el alpha level es 5. Ok. Muy bien, entonces estamos analizando la información porque a mí también me quedó un poco, no me quedó clara la explicación del profesor al momento de desechar la hipótesis. O sea, yo puedo ver que el valor de P es más grande al valor de nuestro nivel de significancia, pero aún así me sigue diciendo yes. Entonces, y me dice que el número de defective test of items is not significantly less than the target. Entonces aquí sinceramente no sé si desechar o no la hipótesis alternativa. Entonces podemos ver que no hay, a lo que menciona el comentario, que es lo que nos puede ayudar, es que no hay suficiente evidencia para concluir que este % es menor al 80% de lo que nosotros le estábamos pidiendo con el nivel de significancia en 0.5. Entonces queda como una uncertainty o no sé cómo decirlo en español, que sería que no estamos seguros de poder desestimar o decir sí o no a nuestra hipótesis. Entonces, pues queda en que no hay suficiente evidencia. Entonces, de esta manera podemos llegar a leer estos datos por si nos cuesta un poco de trabajo ahorita que apenas estamos aprendiendo cómo hacerlo. Entonces se responden de esta manera. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, que es la prueba de hipótesis con respecto a una media cuando la desviación estándar es desconocida. Muy bien, vamos a leer los datos. Dice, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Una muestra de 40, una media muestral de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163.3 libras, que era la recomendación de peso por el National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de P. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Para ello, nos vamos a estadística básica, a OneSampleC, y vamos a pedirle los datos sumarizados. El sample size es de 40, el sample mean es de 172.55, el standard deviation conocido que tenemos es de 26 libras, y vamos a hacer el hipótesis test con una media hipotética de 166.3, y en opciones le vamos a pedir que el nivel de significancia de confianza sea del 95% y que aquí le estamos pidiendo que la información sea mayor
para saber por qué, pues lo que ellos están tratando de demostrar con otros ejercicios o con otras investigaciones de que el peso es mayor a la media que nos están mostrando. Entonces aquí nos queda de esa manera, le damos OK y OK. Y aquí está la información, esta es nuestra muestra de 40, nuestra media de 172 y nuestro valor de P es de 0.64. Entonces, como podemos ver, el valor es mayor a nuestro nivel de confidencia de 0.05. Entonces, esto nos hace desechar la hipótesis nula y vemos que de hecho los datos son mayores. Son mayores a la media muestral que se nos está dando en este dato. Entonces dice, ya que el valor de P es mayor al nivel de significancia, no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de que los hombres tienen un peso mayor a 166.3. Entonces, si nos hubiera salido el valor menor, sería suficiente para aceptar esa hipótesis de que de hecho el peso es mayor, pero no fue así. Entonces, de esa manera se contesta este ejercicio. Vamos a pasar al que sigue. Dice, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Entonces vamos a hacer esta hipótesis. Nos vamos a estadística básica, a One Sample Sim. Vamos a tomar el Summarize Data con el número de muestras, que es 36. El Sample Mean es de 12.19. 12.19. La desviación estándar conocida es de 0.11. Y vamos a ponerle que el hipótesis test, que tiene que ser la igualdad de 12.19. A lo que yo le entendí es de que como esta representa la igualdad, tiene que ser igual a esta media, el hypothesized mean, que es esta. Y en las opciones le vamos a pedir el nivel de confianza. El nivel de confianza tiene que ser del 99 porque no sé, el nivel de significancia es de 0.01 y aquí que es menor. Vamos a ver si funciona así porque creo que no tiene que ser así. Bueno, vamos a hacerlo primero de la otra manera. Aquí sabemos que el sample mean es de 12.19, entonces tendría que ser aquí de 12 la opción. Y aquí hay una que dice que son, pero no es igual, tiene que ser. Vamos a ver si esta sirve. La verdad, sinceramente no sé muy bien cómo hacer este. Vamos a utilizar dos formas para ver cuál nos funciona más o qué datos tienen más sentido. Entonces voy a poner esta primero. Muy bien. No creo que esta nos vaya a servir mucho, o al menos pues, no sé leerla. Aquí los datos basados en lo que tenemos en la media de 12.19 nos dan un nivel de confianza del 95%. Y nos dan unos valores arriba de lo que queremos con la hipótesis de que todos los volúmenes que tienen volúmenes con una media de 12 onzas.
Entonces, vamos a ver cómo nos sale de la otra manera y calculamos los datos para estar seguros de estarlo haciendo de una manera correcta. Entonces, vámonos a Basic Statistics, era en Simple C. Ya tenemos aquí los datos, entonces debería de ser aquí. Vamos a ver si es 12.19. Y el valor es menor. Ok, creo que ya se acabó. Entonces la vamos a dejar igual. Tiene que quedarse en 12. Options. 99 y menor. Ok. Entonces aquí ahora sí estamos probando la hipótesis que 12 es... la hipótesis sería de que tienen 12 contra que tienen menos a 12. Es que en una debería tener 12.19. Y aquí el valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, lo cual me diría que no es cierto. Tenemos acá arriba. Creo que cualquiera de las dos o cualquiera de las tres formas en las que lo hicimos descartan el hecho de que no tienen los volúmenes con una media de 12 onzas. Entonces la hipótesis se descartaría. Pero ahorita vamos a tratar de averiguar la forma correcta de sacar este cálculo. Muy bien, pues analicé los tres datos. Solamente sé que puedo descalificar la hipótesis de que las Coca-Colas, la afirmación de que tienen volúmenes con una medida de 12 onzas exactas. Solamente sé que puedo descartarla, pero sinceramente de las tres pruebas que hicimos, no sabré decir cuál es la que tenemos que utilizar. Las tres nos dieron valores que nos hacen descartar la hipótesis nula de las 12 onzas. Entonces, pues no es correcta la afirmación, pero no sabría exactamente cuál de los tres es la que tenemos que utilizar para llegar a este resultado. Vamos a hacer los ejercicios de la 8.5, que habla acerca de la prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar desconocida. Aquí nos habla acerca del ejemplo de exceso de velocidad en California. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en la sección de la carretera 405 de Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 según datos de Segalart. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. ¿Por qué en esta decimos que tenemos una desviación estándar desconocida? Porque no tenemos una desviación estándar poblacional, tenemos solamente la desviación estándar de la muestra. Entonces, por eso se hacen de esta manera. Vamos a hacer la prueba, vámonos a estadísticas. Estadísticas básica, one sample t, summarize data, el sample size es de 40, la media es de 68.4, el standard deviation de la muestra es de 5.7. Vamos a hacer el hipótesis test,
con una media, con una desviación estándar, vamos a ver. Una media de 65 porque es la máxima permitida. Y nos vamos a opciones con un nivel de significancia de 0.05, entonces está bien en 95. Está bien en 95 y nuestra afirmación tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo aquí para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65. Entonces le damos OK y es OK. OK. Muy bien, entonces aquí está el valor del one sample t, que sería 65 contra mayor a 65. El valor de la muestra que le dimos a la media es de 68.400 y vemos que nuestro valor es de 0. Entonces es un valor menor al valor de significancia que le dimos, entonces podemos concluir en que es correcto, que podemos aceptar la hipótesis o la prueba de afirmación de que pues la media a la que los automóviles van es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Era fácil desde el principio verlo porque la muestra, la media es de 68. Entonces, pues podemos ver que pues ya está por encima del número al que estamos tratando de ir, que es de 65. Por esa razón, incluyendo también utilizando los valores del lower bound, vemos que el lower bound es de 66, entonces también ya está por encima de la media o de la media que le pusimos a la hipótesis. Entonces, por eso simplemente, o sea, por eso podemos ver que es cierto, o sea, que la hipótesis nula no puede comprobarse. ¿Por qué? Porque ya todos los valores están por encima del 65. Entonces, vemos cómo esta afirmación es correcta, que la velocidad media de todos los automóviles está por encima de la velocidad máxima permitida. Pasamos al que sigue. Ahora nos pregunta lo que sigue. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Dice, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Estadística básica. Y nos vamos a one sample t. Y nuestro tamaño de la muestra sería de 32. Nuestro sample mean es de 7.78. El standard deviation sería de 1.08. Y nuestra hipótesis, nuestra media de la hipótesis sería de 8.5. Son los puntos, 8.5 en opciones. Nos vamos porque queremos nuestro nivel de significancia en 0.05, entonces nuestro nivel de confianza es del 95% y la alternativa es menor. Ok, muy bien. Entonces, creo que tenemos un error. No, sí, este 8.5 versus 8.5. Entonces aquí vemos que es correcta también esta afirmación. ¿Por qué? También porque el lower bound está abajo del nivel que estábamos buscando, que es 8.5. Entonces vemos que está en 8.01, perdón, el upper bound.
el upper bound, que es el nivel superior, vemos que el máximo valor al que va a llegar esta hipótesis es de 8.104. Entonces podemos descartar la hipótesis nula de 8.5 porque los valores de hecho sí son menores. Entonces la afirmación esta podemos comprobarla. Se prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor a 8.5 toneladas. Vemos que utilizamos el valor P, el valor P está en 0, pero pues para entender por qué el valor P está en 0 es por eso que estamos explicando lo del upper bound, de que pues el valor máximo a lo que esto va a llegar es a 8.104. Entonces de hecho es cierto. Se puede decir que la afirmación es correcta. Vamos a pasar a la que sigue, que habla acerca del pulso de los hombres. Dice, una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de una desviación estándar de 10 latidos por minuto, utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Muy bien, vamos a hacer esta información. Vámonos a estadística básica, one variance. Y estaríamos utilizando sample standard deviation. El sample size es de 40 y el sample standard deviation es de 11.3. Y vamos a hacer perform an hypothesis test y el estándar, desviación de estándar hipotético sería de 10. Y nos vamos a options, le vamos a poner que lo queremos a un nivel de confianza del 95% y que la alternativa sería mayor a la hipótesis o a la hipótesis nula. Le damos OK. OK. Muy bien, entonces vamos a leer los datos. Si ven, los datos de estos son un poco más grandes. Entonces aquí está la información que le ingresamos. Esta es la conocida desviación estándar 11.3, la varianza. Y el lower bound es de 9.6 y el p-value es de 0.115. Entonces con esto podemos ver que estamos rechazando la hipótesis nula porque el valor es mayor a nuestro nivel de significancia. Entonces podemos decir que se demuestra que la afirmación de que el pulso de los hombres tiene una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Muy bien, entonces con esto estamos rechazando la hipótesis nula porque es mayor el dato. Entonces sí vemos que está siendo mayor a la desviación estándar a 10 latidos por minuto. Muy bien, vamos a pasar a la que sigue. Los exámenes de los grupos de estadística de un profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok, vamos a hacer este cálculo. Entonces en estadística básica, one variance, igual en sample standard deviation, le vamos a poner el sample size de 27. El sample standard deviation es de 14.1.
creo que aquí es 9.3. Aquí es 9.3 y el valor de la hipotética es de 14.1 porque es el valor de los demás salones. Este es el valor de este salón en particular, que es 27, y el valor de la muestra es de 9.3. Y lo vamos a utilizar o lo vamos a probar contra la desviación estándar de los demás salones. Entonces, en opciones, el nivel de significancia lo vamos a mover a 99. Y en este caso, pues nuestro valor tiene que ser menor al hipotético, que es el de 14.1. Y aquí está. Entonces, la hipótesis nula nos decía que el valor era menor a 14.1. Y podemos ver aquí que el valor de p-value es menor a a nuestro nivel de significancia, que es de 0.01. Entonces podemos afirmar que correctamente el valor o la desviación estándar es menor. En el caso, la afirmación para someter que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores, pues podemos llegar a la conclusión de que podemos afirmar esto porque hicimos la prueba del valor de P con la hipótesis nula. Muy bien, ahora vamos a pasar al caso integrador. Al proyecto integrador vamos a hacer algunas cosas. Primero hay que recordar de qué estábamos hablando en proyectos pasados. Estamos hablando acerca de las pruebas de calidad que se le hicieron a unas partes regresadas de campo porque estaban fallando a cierta cantidad de años en las que no tenían que estar fallando. Estamos hablando acerca de un IntelliDrive Belt, que es un sistema de movimiento de unas camas de hospital. Entonces se le está haciendo prueba a estas piezas de campo. Se tomó una muestra de 100 unidades. De 100 unidades que equivalen al 10% de la cantidad determinada de cinchos que se regresaron. Entonces se tomaron 100 pruebas, 100 IntelliDrive Belts. Y el propósito era medir la resistencia que tienen estos antes de romperse o desgastarse en busca de razones por las cuales esta parte se está rompiendo tan seguido en campo. Entonces, de acuerdo al diseño, este cinto debería resistir 100 PSI, 100 PSI antes de romperse con una tolerancia de 10 PSI. Los datos muestran lo siguiente. Primero, pues vamos a utilizar los datos de cómo sacamos esta estadística descriptiva para ver los valores y las medias y la desviación estándar, utilizando nuestro valor aquí, nuestros 100 datos. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y nos vamos a... Perdón, se está moviendo. Aquí es donde le pedí las cosas que quería tomar. Le dejé solamente estos valores. ¿Ok? Y es lo que tenemos aquí, que es la variable y las variables, que es la resistencia en PSI con una media de 91, una desviación estándar de 12.21, un máximo y un mínimo, que estos son los valores máximos y mínimos de la muestra que tenemos, ¿verdad? Que es la información que puse aquí abajo, que es con la que estamos manejando o la que obtuvimos con todo el producto retornado de campo. Nada más hacerlo un poquito más grande para que se alcance a apreciar bien los datos, que son los que sacamos, nada más para que vean que son los mismos. Entonces estos son los datos que tenemos acá. Entonces, usando los datos obtenidos, vamos a construir un intervalo de confianza. Vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario si deseamos tener un margen de error del 6%.
y un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué estamos hablando de un margen de error del 6%? Porque es lo que está marcado por ingeniería que puede fallar, el 6% nada más, y es lo que debería de fallar. Con un nivel de confianza del 95 y vamos a construir un intervalo de confianza para la desviación estándar. Entonces estos son los ejercicios que vamos a hacer con esta información que obtuvimos. Entonces vamos a, primero, para obtener el intervalo de confianza al 95%, muy bien, nos vamos a cálculos, a estadística básica, nos vamos a One Sample C, vamos a tomar la información de la columna, resistencia en PCI, la desviación estándar conocida que tenemos es de 12.21. En opciones vamos a ver que el nivel de significancia está en lo que pedimos, que es el 95%. Ok, y aquí están nuestros valores. Tenemos el nivel de, perdón, aquí no se grabó bien. Estamos pidiendo uno de 95, me está dando uno de 99. Vamos a hacerlo de regreso. Ok, 95%, ok, y aquí está. Entonces, ahora sí, tenemos lo que queríamos, teníamos nuestro intervalo de confianza del 95%, nuestra desviación estándar de nuevo nos sale de 12.21, nuestra media de 91.09, nuestra muestra es de 100, entonces esto es lo primero que queremos hacer. Ahora vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener el margen de error del 6%. Vamos a irnos a estadísticas, Power and Sample Size for Estimation. Vamos a utilizar el parámetro de la media. La desviación estándar conocida que decimos es de 12.21. Estimate Sample Sizes. El margen de error sería de 6. Esto es lo que queríamos sacar, que es calcular el tamaño de la muestra necesaria si deseamos tener un margen de error del 6% con un nivel de confianza del 95%. Aquí está. Y aquí está. Entonces, para tener un margen de error, el tamaño de la muestra debería de ser de 19. Aquí estamos empezando a ver cómo algo no está bien. Los ingenieros estaban seguros que de 0 años de manufactura a 5 años, que es lo del tiempo de vida del cincho de IntelliDrive, solamente el 6% de los cinchos tenían que romperse o tenían que fallar en esa cantidad estimada de tiempo. Estamos viendo cómo realmente no está pasando así. Entonces, nos falta algo más, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Nos vamos a estadística, varianza, vamos a seleccionar la columna y nos aseguramos que el nivel de confianza está en 95, ok. Y aquí está nuestro intervalo. Nuestras variables están correctas, 12.2, la varianza es de 149 y aquí está nuestro intervalo para la desviación estándar. Esta es la información que estamos sacando de esta muestra y ahora vamos a hacer la que sigue.
Dice, lo que querían probar los ingenieros al recolectar esta muestra de campo era que solo existiría el 6% de error, que es lo que ya había mencionado. Lo que significa que la media debería de ser de 94 PSI del IntelliDrive que resistieron en la muestra, ya que estos fueron seleccionados de los números de serie que no exceden 3 años de vida útil. Con estos datos acá recabados corrimos una hipótesis y se utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación que los IntelliDrives tienen una resistencia media mayor a 94 PSI. Entonces nos vamos a estadística básica, a One Sample T, y vamos a tomar nuestra hipótesis o Perform Hypothesis Test es que queremos que sea de 94. En opciones queremos un nivel de 95 y aquí nosotros queremos afirmar que la media mayor tiene que ser que tendría que ser mayor a 94, porque esa es la cantidad, esa es la media que deberían de resistir los IntelliDrive belts. Muy bien, entonces vamos a analizar los datos de 94 conta mayor a 94. Para empezar, o sea, lo que podemos ver es que la media de nuestra muestra es de 91, entonces desde ahí estamos viendo que no están bien las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la media nos está indicando que la mayoría están quebrando alrededor de 91 PSI. Entonces, el lower bound es de 89.06, pero en nuestro valor P vemos que está por encima de nuestro valor de significancia, está nuestro nivel de significancia de 0.05. Entonces esto nos hace rechazar la hipótesis de que la resistencia de 94 PSI de estos cinchos es mayor. Entonces ya lo habíamos visto con la media, pero de todos modos hicimos varias pruebas para ver cómo se estaban desarrollando en campo estas muestras y pues sabemos que hay un error en la elaboración o en el material que se está utilizando para elaborar estos IntelliDrive belts. ¿Por qué? Porque la información de campo no está concordando. En ejercicios anteriores habíamos hecho pruebas, pero con los que están saliendo de manufactura, que no estaban fallando, pero por alguna razón, tal vez por el uso o algo que estén haciendo los hospitales, se estaban rompiendo antes de tiempo. Entonces, este tipo de cálculos que hicimos el día de hoy solamente nos ayudan a reforzar que al recibir en retorno estos cinchos en menos de 3 años de vida, pues no están resistiendo lo que deberían de resistir. Entonces, en futuras investigaciones, pues vamos a mostrar qué más datos o qué tipo de pruebas le estuvieron haciendo a estos productos en el laboratorio para llegar a una conclusión de qué hacer con ellos y hacer una modificación al proceso de ingeniería. Entonces, esto sería todo por mi parte. Esta es la investigación para la unidad 4 de inferencial. Muchas gracias por su atención y me despido. Muy buenas noches.